Hola, mi nombre es Oscar Camilo Rodríguez Boza, estudiante de Administración Pública en la Escuela Superior de Administración Pública ESAD. Hoy les vamos a hablar sobre los actores de la globalización. Entonces, se dice que para hablar de los actores de la globalización tenemos que saber que son cuatro. En esta forma serían lo que es Estado, empresas, organizaciones internacionales y sujetos de derechos especiales. Entonces, los actores de la globalización se clasifican como tal en protagonistas, facilitadores y opositores. Se sabe que en las protagonistas, los mercados y organismos multilaterales, como son los bancos mundiales, fondos monetarios, organizaciones mundiales del comercio, multinacionales, entidades financieras y redes de comunicación global. En los facilitadores tenemos los que son los estados y sociedades de la información y consumo. En los estados podemos mirar de que son los que brindan la garantía en el sector privado y son los que realizan reformas laborales, fiscales, tributarias, políticas, como la descentralización, como la apertura económica y sobre todo como los tratados de los libres de comercio, los famosos TLC. En la sociedad de la información y consumo tenemos lo que son dos grupos que privilegian el intercambio de capital por información y conocimiento. En este caso, lo que son los élites de investigación científica, desarrolladores de nuevas tecnologías que reciben apoyo del Estado y el sector privado. Y que obvio que también garantizan su participación en el sistema global como tal. Ya en la parte de opositores tenemos lo que son los ambientalistas e indígenas. Se dice que mantienen una posición crítica frente a la globalización, reclaman protección del Estado frente a la vulneración de sus derechos y sobre todo que se manifiestan por preocupación por el deterioro ambiental. Algunos estados también se oponen políticamente a la globalización. Seguimos entonces con los protagonistas, los principales actores como tal. Se dice que está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las organizaciones mundial del comercio. Entonces se dice que también están las empresas multinacionales, que están las empresas multinacionales, que están los bancos multinacionales, que están también otros agentes de la globalización como son las tecnócratas internacionales, que más que todos son los intelectuales que trabajan para las multinacionales y las financieras, ¿sí? Ahora, los gobiernos que con su política como tal ayudan a las multinacionales a realizar sus operaciones y los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son los que más o menos condicionan su préstamo para que los países adopten como tal métodos orientados a eliminar las barreras a la libre circulación del capital, ¿sí? Entonces, también hay unos factores, también hay unos factores que impulsan la globalización como tal. Entonces, estos factores que impulsan la globalización son los factores económicos, los factores políticos, los de las proteccionistas o estados de bienestar, que son los que intentan promoción de la investigación tecnológica, desmantelamiento del estado de bienestar y reformas en la política de desarrollo y sobre todo pues también traen consigo los factores tecnológicos. Ahora, también se dice que existen factores, como todos los empresarios tienden a hacer lo mismo, se genera un escenario mundial en el que todos compiten por el mercado a la escala planetaria. ¿Sí? Entonces, como tal, los factores políticos antes de la globalización como tal, el Estado regulaba la economía y buscaba garantizar los derechos de los ciudadanos para atenuar o corregir en parte de los abusos del mercado. Seguimos entonces. Incluso a este modelo se le dominaba como tal proteccionista
o estado de bienestar, que era durante la crisis del petróleo. Eso fue como en los 70, en los 73, que dicho modelo fue reevaluado, y fue cuando comenzaron como a buscar formas alternativas de manejar la política económica. Y pues gracias a eso también se produjeron tres grandes cambios, como son la intensa promoción de la investigación tecnológica, el desmantelamiento del estado de bienestar y las reformas en las políticas de desarrollo. Bueno, acá miramos lo que es la mundialización y regionalización. Se dice que como tal una de las paradojas más fuertes de esta mundialización son de las actividades sociales, políticas, económicas e ideológicas y culturales de igual manera, por lo que supuestamente tienden a unificar a los países del globo. Acá como vemos el globo terráqueo como tal con sus colores, vemos esa unión que hay de un país a otro. Entonces es lo que se ha producido una regionalización a nivel mundial. Sí, que es lo que se ve visible en la creación de bloques económicos, que son los que tienden a hacer más viable la competencia entre las naciones. O sea, se vuelven ya territorios competitivos, naciones competitivas. Como tal, aquí miramos en la parte superior, en la parte inferior, en la parte de América, vemos lo que son la Alianza del Pacífico, la Mercosur, Comunidad del Caribe, Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, esos son tratados como tal de libre comercio que se han entrelazado entre naciones. Ahora, también se dice de que también se dice de que los organismos internacionales sirven como esa mediación y esa cooperación mutua para mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Ahora, cuando se rigen por acuerdos o tratados, se mantienen sus propias leyes como tal, entonces ya empiezan a respetar como tal las normas de cada país, ¿sí? Entonces, cuando esto pasa, entonces cuando se forman organizaciones que se fomentan como tal, y dentro de esa fomentación se encuentra lo que es el crecimiento económico, buen funcionamiento de las regiones, buenas relaciones, así como alianzas con otros países con mayor inversión extranjera. ¿Sí? Entonces se dice que se pueden reconocer cinco modalidades diferentes de la integración en relación con los objetivos iniciales propuestos, sus modificaciones posteriores y las posibilidades reales de llevar a cabo dicha integración regional. Área de referencias arancelaria o de tarifas preferenciales, zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica. ¿Sí? Entonces, gracias a esto se muestra la competitividad y se regulan los mercados por medio de la supervisión que se sostiene a mejores condiciones. Entonces, aquí ya vemos como tal la integración económica, vemos un mapa conceptual, vemos la integración económica, a lo que se hace referencia, el objetivo como tal de esta integración económica, las formas de integración, los acuerdos que se pactan para que se lleve a cabo esta integración económica, y sobre todo tener unas características como tal. Sí, acá vemos los principales acuerdos comerciales que están vigentes. El TLC-CAN, que son los que conforman Estados Unidos, México y Canadá. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenemos la Comunidad Económica de los Estados de África Central, que es el CEMAC. Tenemos la Mencosur, países miembros Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Y tenemos el Tratado de Libre Comercio Asia-Pacífica, que es la APTA. Y tenemos la Unión Europea con 28 países miembros. Entonces ya sabemos que para que todo esto suceda tiene que haber una forma de integración, como son las zonas preferenciales aduaneras, áreas de libre comercio, unión aduanera, mercado común, una unión económica y monetaria, ¿sí? Con sus principales características como son el fortalecimiento institucional,
y una libre y funcionamiento de las reglas del mercado, liberación del comercio y promoción de exportaciones, profundización de los sistemas demográficos del gobierno y también pues las que se enfatizan en aperturas de mercado, que se eliminan las barreras comerciales y se fomenta la cooperación política e institucional. Entonces, ahora nos vamos para las organizaciones internacionales. Se dice que las organizaciones internacionales como tal no es un ente único, por lo que existen diferentes tipos, dependiendo de quién conforme dicha organización, así como su fin. Podremos encontrar diferentes tipos de organización u otra. En este caso, pues tenemos las organizaciones internacional privadas, como son las famosas ONG, o tenemos las organizaciones internacional públicas, como son las OIG. Ahora, los sujetos, si miramos acá, miramos las características principales de una ONG. Se dice que no tiene ánimo de lucro, no son parte del gobierno, son gobernadas por ciudadanos. Sus miembros persiguen una misión y una visión común. Se financian con ayudas del gobierno, otras ONG con empresas o individuos, ¿sí? Mientras que las características de las OIG son asociaciones del Estado, son partes del gobierno y están formadas y gobernadas por los gobiernos. Se crea mediante tratados entre países, se persiguen intereses comunes de los estados, tienen competencia propia, cuentan con voluntad autónoma y se organiza mediante un sistema de órganos, ¿sí? Y todo esto con un fin y es de llegar a fortalecer ya sea un ámbito para un bienestar en el caso de las ONG, ya sea nacional, y en el caso de las OIG, ya en el caso mundial. Bueno, entonces acá nos vamos a empresas internacionales. Se dice que la empresa internacional es aquella que vende o produce sus productos no solo en un país de origen, sino también en otros países del mundo. Cabe destacar que esta situación le permite a una empresa internacional tener acceso a mercados más grandes y ampliar el número de clientes que atiende. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que era anteriormente el JET, que eran empresas que no eran de acá de Colombia, pues lastimosamente fueron terminándose, otras se fueron de acá del país, de los departamentos como tal, pues, pero tienen cupo como tal ya en otros países. Las transnacionales, multinacionales y cooperaciones multinacionales. Las transnacionales es una empresa que tiene una matriz y una o más relaciones entre otros países. Las empresas relacionadas se rigen por una política comercial definida en la matriz, aunque su control es más descentralizado en el caso de las multinacionales. Las empresas del grupo como tal buscan maximizar su utilidad conjunta. Tienen fábricas o plantas en varios países. En este caso, el ejemplo perfecto para las transnacionales sería la de Bavaria. Buscan que aprovechar los recursos o ventajas relativas que se observan en cada país donde operan. Acá tenemos algunos ejemplos como son las McDonald's, Nestlé, Julie Packard, Bimbo, lo de las camionetas Ford y laboratorios Bayer. Las multinacionales son los que ya tienen como tal un ingreso superior a los productos de interno bruto, el PIB de ciertos países pequeños. Ya se sabe que son las que como tal tienen sedes a nivel mundial. La visión y misión de ellos es llegar a hacerlo más dentro de su fabricación y dentro de su planeación como tal, y pues expandirse a todos los rincones del globo terráqueo. De esa forma se forma una globalización como tal, como son con las empresas multinacionales. Tenemos las corporaciones multinacionales, que son conglomerados de empresas multinacionales que unen su fuerza para crear un monopolio global y así expandir sus operaciones. En este caso, las empresas totalmente diferentes ofrecen productos totalmente diferentes, pero llegan a un acuerdo para entrar a ese país para poder promocionar sus productos, ayudándose con otras empresas.
Ahora nos vamos a lo que son los sujetos especiales de derechos internacionales. Tenemos lo que es el Vaticano, la Cruz Roja Internacional y la Soberana Orden de Malta. Entonces se dice que los sujetos de derechos internacionales son aquellas entidades destinatarias como tal de las normas jurídicas internacionales, claro está. Ahora, se dice que tradicionalmente se tenían como sujetos protagonistas de las escenas internacionales a los estados y algunas organizaciones internacionales como lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues también cabe destacar la famosa ONU. Aunque el sujeto normalmente principal por excelencia siempre ha sido el Estado, claro está. Actualmente se puede decir que la globalización y otros fenómenos están en un gran avance gracias a lo que es la tecnología y el interés del mercado de los individuos de todo el mundo por acceder a ella. También han contribuido como tal a que esas posiciones estatales protagonistas en el ámbito internacional estén cambiando. Entonces, si bien puede ser el sujeto de derecho que se comporta con deberes y derechos, que es una realidad que los estados como tal, aunque están sometidos a las a las reglas consuetudinarias, y convencionales, entonces también responden y obedecen al sistema económico que es en gran medida al que permite su desarrollo. Entonces, con esto damos un pequeño recorder sobre lo que son los actores de la globalización como tal, son los que difunden para que esta globalización se llegue a cabo, para que se pueda abarcar en todo el territorio a nivel mundial como tal. Muchas gracias. Muchas gracias al docente por haber hecho todas estas explicaciones en clase. Quien les habló, Oscar Rodríguez.